Las portadas de los discos y de diversas producciones musicales otorgan identidad a un producto musical. Muchas veces expresan gran parte de la intención de un artista o de alguna agrupación a la hora de expresar una idea o un concepto a través de un trabajo musical. Y en específico, en el dossier que vamos a desarrollar a continuación, vamos a examinar algunas portadas polémicas, otras que podrían denominarse como portadas malditas, y también algunas imágenes que hacen referencia realmente a fenómenos anómalos, quizás fenómenos paranormales que han sido captadas por agrupaciones en pro de conseguir imágenes que han podido consignar en algunos trabajos musicales. Esa es la temática que estaremos examinando en este video. Bienvenidos a Mandrágora. La mandrágora es un ser vivo con cualidades mágicas y propiedades curativas que durante siglos nos ha llevado a un mundo donde la realidad y la ficción coexisten. Misterios, enigmas y curiosidades históricas se mezclan en Mandrágora, un espacio de lo insólito. Presenta Alejandro Bernal. Y en esta oportunidad, para desarrollar este dossier, quiero sumar a dos personas que me han contactado para poder exponerme casos bastante interesantes relacionados en esta temática. Quiero sumar a continuación a Ruby Hernández. Ruby, bienvenida a Mandrágora. ¿Cómo estás? Alejo, un gusto estar aquí nuevamente hablando de este tema que es sumamente interesante y apasionante y develando un poco los misterios que hay detrás de las portadas de algunos de los discos que vamos a analizar. Que a propósito, quiero hacer la claridad y la salvedad, Ruby. Sabemos que hay muchísimos discos, muchísimas portadas que tienen historias polémicas, algunos misterios. Solamente vamos a examinar algunas y en específico este dossier lo queremos enmarcar dentro del género del metal. Sabemos que hay muchos otros géneros que tienen bastantes portadas y bastantes carátulas, pero en específico lo hemos querido circunscribir en ese ámbito porque también, y quiero sumar a este diálogo, al señor Elkin Hernández de la agrupación Tapias de Pilatos. Elkin, bienvenido a Mandrágora, ¿cómo estás? Buenas noches, Alejo, muy bien, gracias por la invitación. Buenas noches, Rui, muchas gracias. Hola, Elkin. La verdad para nosotros es un gusto, no solamente contar con Ruby, con Elkin, pero ya que estamos aquí en la fase de presentación, quisiera que Ruby le comentara a los suscriptores aquí de Mandrágora quién es Ruby Hernández y por qué te han comenzado a interesar este tipo de temáticas. Vale, Alejandro, pues llevo ya algunos años rondando por estos mundos del misterio, de pronto haciendo colaboraciones e investigaciones. Actualmente me encuentro haciendo una investigación en un tema para un libro que próximamente va a ser lanzado, que tiene que ver con el crimen y con las historias negras. Siempre han sido una pasión para mí poder contar este tipo de historias, tal vez porque encierran algo de misterio, algo de morbo, por qué no decirlo, pero que mueven, por supuesto, el alma humana y la curiosidad de esa naturaleza que llevamos dentro y que a veces resulta inexplicable. Y también, pues ya que estamos aquí realizando esta tertulia, Elkin, me gustaría que te presentaras también a los suscriptores aquí de Mandrágora. ¿Quién es Elkin Hernández y cuál es tu papel en la agrupación Tapias de Pilatos? Bueno, muchas gracias. Bueno, yo soy ingeniero industrial, formador de personas, trabajo en formación soy una persona pues que siempre me ha encantado la historia de Bogotá y de Colombia y en un principio quise a través de la música contar esa historia, pero también, así como dice Rubio, esas historias crudas, oscuras de nuestra realidad. Entonces pues creamos esta banda en el año como 95 con mis hermanos, con unos amigos y después ya dejamos un tiempo esa banda porque ya crecimos, entramos a estudiar y todo y como en el año, seguí en otros proyectos, pero como en el año 2019 me decidí a sacar esa copia que habíamos prensado, que habíamos grabado y la prensé en cassette y ahí empecé como a revivir otra vez
lo que fue la banda, y yo ahí soy el baterista, compongo armonías y hago las letras, toda la parte conceptual. Y pues en el último disco grabo las voces. Wow, bastante polifacético, muy interesante. Para contextualizar más a nuestros espectadores, Elkin, ¿qué género interpreta Tapias de Pilatos? Y si nos puedes decir más o menos qué temáticas inspiran la música que ustedes hacen. A propósito, por lo que nos comentabas, ya son casi 30 años de carrera, arrancaron en el 95, con todo lo complejo que es pues, poder hacer música aquí en Latinoamérica, en específico en Colombia. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Bueno, la banda se inspira en el sonido del black metal. Pues es que en la época que nació la banda no es que hubiese muchos géneros, uno tocaba lo que le gustaba, ¿no? Sí. En esa época había mucho death metal y estaba empezando como a llegar el black metal. Pero sí había mucha influencia del sonido del black, del death y sobre todo bandas nacionales como Masacre, y esto nos influenciaba bastante. Y líricamente sí es oscuridad, pero la oscuridad real, no que no es nada como espiritual ni filosófico ni nada. No hay filosofía, sino simplemente nos gusta coger esas historias crudas que pasaron en nuestras calles, en nuestra historia, y traerlas por medio como de una lírica que no lo diga así literalmente, sino que lo haga de una manera como hablando de demonios y todo, pero ese demonio viene siendo el mismo ser humano. Sí. Es como eso lo que como esa inspiración la convertimos en letra. Súper interesante. Quiero dar un contexto muy breve a los suscriptores del canal porque no todo el mundo quizás tiene ni el background ni el contexto necesario, valga la redundancia, sobre este tipo de géneros. El black metal es básicamente un género que se podría decir que principalmente ha prosperado y sobre todo se hizo muy popular en Escandinavia, en el norte de Europa. Es un género en el cual, al menos conceptualmente y líricamente, a través de las letras de las canciones y de los diversos trabajos musicales, tiene que ver principalmente con la misantropía, muchas veces con la oscuridad, también con mucha filosofía, el existencialismo, y el death metal también es, me atrevería a decir que uno de los géneros más filosóficos dentro del metal, un análisis profundo sobre lo que es esta existencia, también otro tipo de tópicos. Ruby, ya que estamos hablando sobre estos géneros dentro del metal, ¿qué nos puedes decir sobre qué han representado el black metal y el death metal a nivel sociológico en las últimas décadas? ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Como tú lo explicas, el death, el black, de una u otra manera nos lleva a esa pregunta de entendimiento de quién es el hombre y qué papel juega en esta tierra. Se hace a través de muchos cuestionamientos, su oscuridad, esa naturaleza tal vez vetada, como es un tema que no se debería tocar, pero el metal lo enfrenta, se enfrenta a él y de una u otra manera lo cuestiona. El metal también ha sido asociado de una manera con esa relación que tiene con Satanás, con el diablo, con la oscuridad, pues tal vez porque él es el representante más contestatario de la humanidad de una u otra forma. Y por eso también se relaciona con las historias oscuras que se han contado a través del tiempo. Lovecraft, Edgar Allan Poe, el crimen, la oscuridad y todos esos tópicos que de una u otra forma no se atreven muchos a hablar. El metal los enfrenta, los saca a la luz pública y además con un sonido contundente los pone sobre la mesa para ser discutidos. Bastante interesante eso que nos comentas. Yo creo que es importante, sobre todo de verdad para las personas que no están metidas en el género, muchas veces el metal a través de metáforas, intentando representar este tipo de figuras oscuras, no solamente el demonio, no solamente lo que puede ser, qué sé yo, un pentagrama o otra figura que quizás culturalmente relacionemos con la oscuridad, sino que principalmente tiene que ver con una postura filosófica que es representada a través del arte. Y en este caso, pues la agrupación Tapias de Pilatos, pues se ha basado en esa oscuridad y como hablábamos con Elkin, de hecho, detrás de cámaras, es algo que los ha inspirado, la oscuridad a partir de la realidad.
Y dentro de lo que queremos examinar en este dossier, Elkin, yo quería preguntarte por, pues primero, cuál ha sido la trayectoria de tu banda, cuántas producciones musicales han sacado y luego en específico que hablemos sobre una foto que me hiciste llegar. ¿Qué nos puedes decir sobre los trabajos discográficos que ha hecho hasta el momento Tapias de Pilatos? Bueno, nosotros sacamos ese tape en el 2019, pero fue grabado en el año 99, por eso se llama 1999 ese tape. En la portada pues está la única foto del cementerio Tapias de Pilatos, una de las 3 fotos que existen del cementerio, donde hay 2 soldados, entonces esa foto es la carátula de ese tape. Me gustaría que nos dijeras qué de particular tenía ese cementerio Tapias de Pilatos. ¿Por qué ustedes se inspiraron precisamente en ese nombre? Bueno, yo era una persona que se la pasaba mucho en la Luis Ángel Arango, a mí me gustaba ir a esa biblioteca en esa época, ¿no? Buscando esas historias, yo vi la historia de Tapias de Pilatos y me pareció muy interesante saber que había un cementerio en el que pues no, era un cementerio en el que se arrojaban personas que no eran dignas de estar en una iglesia, porque en esa época las personas se sepultaban en las iglesias, entonces en este lugar se arrojaban, porque ni siquiera se sepultaban, era un lugar donde arrojaban los condenados a muerte y las personas que se habían quitado la vida. Entonces, hasta dicen que José Asunción Silva estuvo sepultado allí un tiempo. Wow. En el cementerio central solo están un pequeño sarcófago, una pequeña bóveda donde están los huesos, o sea, el cadáver completo dice que fue en Tapias de Pilatos. Ese lugar era una iglesia en ruinas, y pues allá arrojaban esos cadáveres. Algunos cronistas contaron de ese lugar, en Reminiscencias de Bogotá hablaban de él, pero hablaban muy poco. O sea, es un lugar que realmente la información es muy escasa, y yo me obsesioné con ese tema. Me pareció muy impresionante saber que la ciudad de uno tenía un lugar así. Claro. Y más saber que se llamaba el Cementerio de los Excomulgados, pues eso me fascinó. Y ahí para arriba empecé a investigar más y más y más, y ahí fue cuando empecé a encontrar más historias y más letras, y bueno, puedo sacarme quién sabe cuántos discos con todas las historias que hay en Bogotá y en Colombia. En el 2019 pues lancé eso en tape, porque yo soy coleccionista de metal y yo lo quería tener en físico, estaba grabado en un computador, entonces lo saqué en el 2019, el tape pues solo fueron 66 copias, pero se vendieron muy rápido, como en una semana, llegaron a muchos países, hasta España llegó. Qué bien. Entonces ya me animé con mi hermano, que es Daniel, que es el que conoce a Rubí, le dije que yo quería grabar otro disco. Entonces en el 2021, en la pandemia, nos pusimos juiciosos a producir este disco, que salió en el 2022, y salió con un sello finlandés en edición CD, salió en Estados Unidos en una edición de caja de madera, que viene con un revólver, con un libro en cuero repujado, con un destapador de cráneo. Bueno, es una edición de lujo nunca vista. Es una caja de madera. Salió otro tape en Estados Unidos, salió una edición en Rusia, y salió un split con una banda de Puerto Rico que se llama Mock, muy buena. Estamos hablando, Elkin, y perdóname por interrumpirte, del disco Cementerio de Excomulgados, ¿cierto? Cementerio de Excomulgados, sí, que pues ha salido en muchas ediciones, y pues todavía hay más propuestas de ediciones, porque pues el disco es un disco curioso, sí, pues el disco es muy conceptual, muy líricamente tiene demasiado concepto, y queríamos que la música y el concepto estuvieran muy ligados. De pronto me pareció curioso que en Rusia y en Europa lo hubiesen querido sacar, porque el disco es cantado en español. Pero sí, bueno, no sé si entenderán la letra, pero les llegó la atmósfera de la banda, y eso me parece muy chévere, porque pues yo escucho la banda, las letras y la música, y yo me meto en el viaje, ¿cierto? Claro, pero claro. Pues escuchándola en otro idioma no sé cómo se meten en el viaje, pero realmente a nivel europeo nos fue muy bien con esa producción, sí, gustó bastante. Y dentro de Cementerio de Excomulgados, que es este trabajo musical del cual hacía referencia, que fue lanzado pues en 2022, hay una imagen que tú me compartiste que de hecho inspiró a una de las canciones que está dentro del disco. La canción se titula Errante, y en específico hace referencia a lo que los espectadores están apreciando en este momento en sus dispositivos. Es básicamente María Prieto, una mujer que venía desde Boyacá, una
y una persona que emigró de provincia, para contextualizar, digamos, a las personas que no están viendo este contenido desde Colombia, que vino desde provincia hasta Bogotá a formar una vida, y bueno, y en circunstancias bastante dramáticas y por qué no decirlo trágicas, terminó por culminar con su existencia en un lugar muy emblemático, muy cercano a Bogotá, el Salto del Tequendama. ¿Qué nos puedes decir sobre esta imagen, sobre la inspiración que como tal suscitó en la canción Errante y cómo la incluyeron ustedes dentro del álbum Cementerio de Excomulgados? Bueno, sí, esta foto cuando la vi por primera vez me impresionó porque pues, bueno, como te dije, en esa búsqueda de historias encontré que el Salto de Tequendama era un lugar de personas que se quitaban la vida y pues no, aparte de eso pues tiene demasiadas historias, ¿no? Desde la época precolombina también tiene historias indígenas de ovnis, bueno, que se encuentran huacas allí, que hay un túnel, bueno, eso hay cualquier cantidad de historias en el Salto del Tequendama y de verdad cuando uno va parece un lugar hecho, ¿no? No parece un lugar natural. Entonces cuando vi esta foto, pues me dio mucha curiosidad, pues una foto de una persona con un mensaje. Leí y ella, como dices, vino de Sogamoso a Bogotá a casarse con alguien que la dejó plantada, y no apareció. Ella tenía como 19 años, años 20, decidió por esta razón irse al Salto del Tequendama y pues en el Salto del Tequendama tenían esta costumbre de tomar fotos, ¿no? En esa parte que está ella ahí. Ella se toma esta foto, escribe este mensaje y cuando se dan cuenta, ella inmediatamente se lanza al salto, al vacío. Entonces por eso es tan emblemática la foto, porque es una foto en la que son sus últimos minutos de vida, el desespero, ¿no? La angustia, el infierno que está viviendo mental en ese momento. Y pues sí, estamos viendo un cadáver, una persona que se va a quitar la vida pocos minutos. Entonces eso pues me pareció una historia. Sí, no sé por qué me encantan esas historias, no es porque me agrade, sino que pues es oscuro y es misterioso y a mí las cosas antiguas me obsesionan, me parece como viajar en el tiempo, ¿no? Ahí estamos viajando en el tiempo, estamos en el pasado viendo esta foto. Y por eso se inspiró Errante, y Errante es una canción con un sonido punk, es una canción con un sonido muy punk, y habla sobre eso, sobre la persona, cómo se siente esos últimos como minutos antes de lanzarse y como que la muerte es la liberación de la vida, ¿no? Como que para estas personas la muerte ya es el descanso, ya es dejar de vivir en el infierno, ¿no? Como que el infierno es un estado mental y no al final no es un lugar. Entonces por eso Errante como que describe esos momentos antes de lanzarse ahí. Esa canción venía del 1999, del primero, pero la modificamos en el Cementerio de Excomulgados porque es una canción que de pronto en 1999 no se entiende la letra porque cantábamos muy como brutal, como denso, y en esta quería que se entendiera, que la gente realmente se llevara el mensaje de esta canción. Y en ese álbum de Cementerio de Excomulgados hay otra canción que se llama La Laguna de los Muertos, que también habla sobre el Salto del Tequendama, porque el Salto del Tequendama tiene unos lugares muy importantes respecto a las personas que se quitan la vida. Y el primero es que pues el lugar desde donde se arrojan se llama la Piedra del Sol. Ese es el nombre que recibe esa piedra, que es una piedra puntiaguda, que es como una plataforma, y el fondo de la laguna, el fondo del Salto del Tequendama se llama la Laguna de los Muertos. Ese es el nombre que tiene ese lugar. Es la Laguna de los Muertos, pues porque todos caen ahí y la gente se arrojaba ahí porque tenían la esperanza de que no le iban a generar costos a su familia por el entierro, porque prácticamente el que cae ahí era muy difícil de rescatar. Entonces, por eso ahí deben haber muertos, entonces se llama ese lugar es bautizado como la Laguna de los Muertos. Por eso la segunda canción que habla de este lugar se llama así, La Laguna de los Muertos. Comprendo. En específico, podríamos decir que inspirando, o más bien inspirada en esta fotografía real, que como bien nos decía Elkin, de la señora María Prieto, una mujer que vino desde Sogamoso, que tuvo una decepción amorosa y que terminó por quitarse la vida en este punto tan emblemático cercano a Bogotá, el Salto de Tequendama. La banda incluyó
esta imagen dentro del álbum Cementerio de Excomulgados, bastante interesante, como Elkin me decía, como una reinterpretación. Si se fijan aquí, voy a hacer un acercamiento, pues en este caso la figura tiene como un rostro cadavérico, como un cráneo, bastante interesante la reinterpretación que ustedes hicieron. Esto está incluido en la versión rusa, me parece, Elkin. Sí, la carátula de la versión rusa fue esta, pues fue la imagen que más le gustó al sello y les pareció muy interesante la historia, y esa es la carátula de la edición rusa. Súper interesante esa historia. Y entrando dentro de los fenómenos extraños que la banda ha podido, por decirlo así, atestiguar dentro del proceso de producción de no solamente de este disco, sino también de la convivencia de ustedes como músicos, como artistas. Elkin me comentaba que pues en algún momento ustedes decidieron acercarse al Salto del Tequendama, precisamente el lugar desde el cual pues esta mujer, María Prieto, pues tomó esta decisión tan trágica, y ustedes captaron esta imagen. Y de hecho yo le preguntaba a Elkin que qué tenía de particular esta imagen. Me gustaría que nos explicaras qué fue lo particular que ustedes pudieron captar, cómo fue el contexto en el cual obtuvieron esta imagen precisamente en este lugar, en el Salto de Tequendama. Bueno, sí, decidimos ir al Salto del Tequendama porque queremos hacer una sesión de fotos para hacer un clip de la canción Cementerio, de la canción La Laguna de los Muertos. Entonces necesitaba unas imágenes y decidimos como ir al lugar por donde se entran las personas que se quieren quitar la vida para lanzarse de la piedra. Entonces caminamos por la carretera y encontramos un lugar que es, pues sí, eso está lleno de alambre de púas, pero sí hay un huequito por donde se ingresan las personas que se van a quitar la vida. Y ahí también hay una placa de alguien que seguramente murió en ese salto. Hay una placa de esas que vemos en las carreteras de personas fallecidas, allá hay una placa. Entonces es un lugar como fácil de encontrar, la verdad, la entrada ahí. Y ingresamos antes, en el camino allá, la persona con la que íbamos nos dijo, tomen una foto al salto porque creo que vamos a encontrar algo. Entonces yo aumenté y tomé la foto y nos fuimos al lugar de donde ingresamos ahí. Pues la energía pesada en el lugar, la verdad sí, no soy mucho de creer en el tema, pero la energía del lugar sí es angustiosa, se siente angustiosa, la verdad, es un lugar angustioso. Hay como unas ruinas ahí de unas construcciones que no terminaron, y pues ahí estuvimos un momento, nos fuimos, y ya cuando llegué a la casa como a ver las fotos y todo, fue cuando vi este supuesto espectro ahí, que yo dije, ve, ¿esto qué es? Entonces lo vi y yo dije, no, esta es la mujer de la carátula y está apuntando el salto hacia abajo. Y yo la miraba y yo dije, puede ser que sea la Virgen, porque pues como la otra figura que es muy representativa del Salto del Tequendama, es que si miras más arriba, hay una Virgen, y esa es la Virgen de las personas. Esa Virgen, pues la colocaron para que las personas como que eviten quitarse la vida, como que bueno, como que sí, se arrepientan. Bueno, ahí también hay una placa en la que dice que la vida, pues que la vida se puede superar, que los problemas tienen solución. Pero entonces yo creía que era esa Virgen, entonces ya cuando vi la Virgen arriba dije, no, eso no es. Entonces ya dije, no, pues esto es una imagen. Y se la mostré a amigos, la publiqué en las redes de la banda, y pues sí, efectivamente todo el mundo veía la imagen, y pues le encontraron hasta más cosas, hasta un demonio encontraron allá en la esquina y todo, y yo wow. Pero a mí me sorprendió mucho ver a esa persona como en todo el filo y apuntando hacia abajo, ¿no? Como la Laguna de los Muertos. Sí, y eso fue como el contexto de lo que pasó ahí. La interpretación que tú haces, Elkin, es esta sombra, esta figura que se ve ahí, que sería esta cabeza, como esta especie de brazo apuntando hacia abajo, y realmente en una pose relativamente similar a María Prieto. A propósito, voy a poner nuevamente la foto de María Prieto. Miren, aquí está María Prieto, que esta es la foto original que inspiró
la canción Errante del álbum Cementerio de Excomulgados de la agrupación Tapias de Pilatos. Y luego pues fíjense en esta imagen, ahí la estoy acercando, pero pues para que también nuestros espectadores la vean, digamos, con el contexto general, voy a ponerla ahí señalada como me la envió Elkin posteriormente, sobre pues realmente una imagen que me parece bastante inquietante al respecto, sobre todo esto que hemos estado hablando, y quiero conocer la opinión de Ruby a continuación. ¿Qué opinas sobre esto, Ruby? ¿Será que esto podría ser quizás una pareidolia para contextualizar a nuestros espectadores? Pareidolia, un fenómeno psicológico en el cual pues, de acuerdo a esta ciencia, el cerebro intenta interpretar figuras de la naturaleza con una figura humana. ¿Cómo ves esto, Ruby? Bueno, aquí yo voy a hacer el papel de abogado del diablo, porque además es el papel más divertido. Pero es que, si bien es cierto, pudiera llegar a ser una pareidolia, claro, podría cualquier persona argumentar, son los vapores del agua. Bueno, podríamos argumentar mil cosas para darle una explicación, digamos que científica, al hecho de la imagen que allí aparece. Pero hay una cosa en la que quisiera que llamamos la atención, y es el lugar del que estamos hablando. El Salto del Tequendama tiene connotaciones muy oscuras desde épocas precolombinas incluso. Las excavaciones que han hecho alrededor del lugar demuestran que los indígenas previos a las comunidades muiscas que estaban en el lugar incluso practicaban el canibalismo, y hay algunos indicios que podrían llegar a indicar que era un lugar de sacrificio. Es con esto decir que es un lugar asociado a la muerte, no sabemos desde qué momento, y que en algún momento de la historia de Bogotá fue bastante famoso, pues porque las personas iban allí a terminar con su existencia. Además que, pues bueno, digamos que los pobladores y las personas que hoy día habitan allí, como Elkin bien lo expresaba, hay mallas, la Guardia Civil está constantemente haciendo rondas, porque aún puede llegar a ser atrayente para algunas personas, aunque hoy día tiene mucha seguridad para cometer una cosa de estas. Pero a lo que quiero llamar la atención es a la atmósfera del lugar. Es extraño que este fenómeno se dé allí, no deja de ser cuando menos muy curioso que precisamente en ese lugar en el que podemos documentar muchísimas historias suceda este fenómeno. Es que precisamente a mí lo que más me llamó la atención de esta historia, cuando hablábamos detrás de cámaras con Elkin y me hizo llegar a esta imagen, es precisamente el contexto tan trágico de este lugar. Aquí a propósito le quiero hacer la salvedad no solamente a los espectadores, sino también a los haters. Todos tenemos haters, y más en YouTube, que no estamos dando por sentado que es en específico, en este caso, una imagen de un espíritu, de un fantasma, de una aparición, pero sí es muy extraño que precisamente cuando la banda estaba realizando pues imágenes de apoyo, tal y como nos decía Elkin, precisamente relacionadas con esta canción, con esta producción discográfica, y también inspirados en esa imagen real de María Prieto, que es una imagen fidedigna, precisamente ellos hayan captado esta imagen. Elkin, tú como pues el artista, el hombre que se puede decir que estuvo captando esta imagen, ¿qué opinas al respecto? ¿Crees que es un espíritu o crees que es una pareidolia? Pues es la primera vez en que yo veo algo así, que me pase a mí, ¿no? Uno ve siempre que le pasa a otras personas, y yo soy como, pues como yo creo que uno todo lo que ve es con lo que tiene en la mente, ¿no? Yo sí tengo lo que alimenta el subconsciente y todo, pero pues para mí sí es una imagen muy, con todo el contexto que acabas de decir, para no repetirlo, me parece que es mucha coincidencia, ¿no? Entonces sí, para mí sí puede llegar a ser un espíritu el que está ahí. Sí me parece, Además o que, sea, sí le siento la energía, sé demasiado. Que aquí nosotros de pronto estamos asumiendo que es la mujer de la foto. Vaya uno a saber realmente con tantas personas que pudieran documentar una historia allí, si es esa, pues de pronto la asociamos porque es la foto que tenemos cercana, además que porque como dice Elkin, es un caso que marca unas cosas ahí como muy específicas de una persona horas antes de, pero pues vaya uno a saber realmente. En este tema de los fenómenos paranormales hay algo que siempre hay que tener claro, y es que la verdad todavía no está dicha. Si bien es cierto, no tenemos la explicación total,
pues tampoco podemos desmentirlo porque no tenemos una certeza exacta de qué es lo que se documentó ahí. Podemos especular muchas cosas, pero pues no deja de ser cuando menos un enigma. Totalmente de acuerdo con Ruby, y bueno, y queremos conocer el punto de vista de ustedes ahí a través de los comentarios. Imagen real de un fantasma, una pareidolia, ¿por qué precisamente en un lugar asociado a la tragedia los integrantes de la banda Tapias de Pilatos captaron esta imagen? Queremos conocer su punto de vista ahí a través de la caja de los comentarios, pero también en este dossier quería sumar una serie de portadas que me hizo llegar Ruby Hernández, bastante interesantes en el ámbito del metal, también con unas historias bastante particulares. Y la primera que quiero que examinemos es de la agrupación austríaca de death metal Pungent Stench, quienes en el año 1991 lanzaron este álbum Windcock Wuthering, un álbum que para algunos expertos en la materia, en específico en el género del death metal, es quizás uno de los álbumes más extremos que se lanzaron en ese momento, recuerden, 1991, en un género que en ese momento realmente estaba comenzando a ganar una gran cantidad de adeptos. ¿Qué nos puedes decir, Ruby, sobre esta portada, la historia detrás de este Windcock Wuthering? Esto está un poco asociado a la introducción que hicimos en el programa, ¿no? A esa postura filosófica que asume el metal frente a los fenómenos que no todo el mundo quiere ver. Esta portada es capturada por Peter Wilkin. Él es un fotógrafo que se especializa en hacer este tipo de imágenes que rozan entre lo macabro y para algunos lo bello. Esta portada es, él iba a la morgue y hacía fotos en las morgues, un poco movía los cadáveres para conseguir algunas imágenes que pues para él eran consideradas artísticas, y esta es la imagen de un hombre que llegó con la cabeza cortada a la mitad. Entonces él la ubica, la imagen se llama El Beso, y pues cuando le preguntan un poco al fotógrafo de por qué la oscuridad, porque pues obviamente además es muy criticado por conseguir este tipo de producto, pues él dice que hubo un fenómeno que lo marcó cuando siendo niño, y es que estando con su familia en el auto pudo ver cómo una chica de 13 años fue decapitada en un accidente automovilístico, y que él encontró la belleza en ese fenómeno. A mí se me relaciona un poco con la película Hereditary, un poco, sí. Con esa imagen un poco brutal que aparece allí. Y él dice que encuentra la belleza en eso, y como nos damos cuenta, el álbum es fuerte, es bastante criticado también para la época, un poco mal comprendido, y usan esta foto que me parece que, o sea, la descripción se ciñe mucho y es macabra, pero como que no puedes dejar de verla. Y cuando conoces la historia de que es un mismo hombre que llegó con la cabeza partida y que el fotógrafo lo acomodó, pues no deja de ser atrayente desde lo oscuro, por supuesto. Claro que sí, y teniendo en cuenta el género y la explicación que hicimos al inicio de este dossier relacionada con realmente el concepto detrás del death metal, también para complementar lo que decía Ruby hace unos instantes, es también esta portada una parodia entre una famosa fotografía que se sacó hace unas décadas, en donde se veía a Leonidas Brezhnev y a Erich Honecker en la conmemoración del 30 aniversario de la República Democrática de Alemania en 1979. La banda se inspiró en esto, recuerden, eran austríacos, eran, por decirlo así, personas que habían vivido muy de cerca lo que era este proceso de la cortina de hierro, la posterior disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, así que yo creo que es una portada bastante contundente sumado a esto que estamos hablando en este dossier. Pero ya que estamos hablando de metal, teníamos que hablar de los papás del género, de la banda más grande del género en toda la historia, en todos los tiempos, portada de un disco que amo y adoro profundamente, así que ojo, Ruby, con hablar mal de este disco, el álbum homónimo de Black Sabbath. No sé si la palabra sería hereje, si hablo mal de este disco, realmente, pero... Cuidado que, comenzando por Elkin y parte de la comunidad, la funa.
Si hablas mal de este disco. Black Sabbath, como bien lo dice, son los padres de todo este movimiento y por supuesto que Black Sabbath se gestan en esa atmósfera oscura. Esta portada es mítica por la cantidad de historias que hay alrededor de ella, en las que los integrantes de la banda no han dicho sí, pero tampoco lo han desmentido. Entonces, por supuesto que queda el halo de qué es verdad y qué no es verdad en esta portada. Algunos dicen que cuando tomaron la foto, la imagen oscura que está allí de esa figura humana que aparece allí no estaba, y que fue retocada, un poco realzada, muy al estilo de lo que está contando Elkin que sucedió en su portada. Otros dicen que es Ozzy Osbourne caracterizado, otros dicen que es una bruja a la que ellos acudían. Lo cierto es que este álbum genera mucho respeto, sobre todo porque Black Sabbath y el tema Black Sabbath hablan de un encuentro que tiene el baterista con una entidad oscura, que le dice que su alma ya pertenece a las huestes del demonio. Yo, en lo personal, a mí me pasa igual que a Elkin. Yo soy bastante escéptica, como que yo no creo mucho en estas cosas, como que tengo que comprobar, pero yo en lo personal, de pronto de las únicas experiencias paranormales, si se puede llamar paranormal, que tengo en mi vida es escuchando este álbum de Black Sabbath hace ya bastante tiempo. Y recuerdo estar como en un lugar a cielo abierto, escuchando el tema así, disfrutando del metal a muy alto volumen, y ver como, bueno, no sé si eran los pies de una falda, una capa, algo oscuro negro que voló por encima mío. Y recuerdo sentir muchísimo miedo y pensar, eso debe ser porque estoy escuchando esta banda tan oscura. De pronto tiene explicación como todos los fenómenos, pero lo cierto es que para mí está asociado a un momento aterrador, porque en ese momento no encontré la explicación de lo que estaba viendo. Para mí no era coherente lo que estaba viendo. De todas maneras, los padres del metal tienen una atmósfera oscura que de una u otra forma ha abierto la puerta para que las demás bandas expresen eso que estábamos hablando, la oscuridad representada a través del demonio y del mismo ser humano. Sorprendente esa historia, Ruby, y precisamente cuando estabas escuchando la canción que le da título al álbum, Black Sabbath. Black Sabbath. Ese álbum para mí es, por supuesto, uno de mis álbumes favoritos, pero les cuento que de vez en cuando pienso como, no, tal vez estoy sola, no lo voy a escuchar. me da susto volver a revivir ese momento. Por favor, los grandes padres del género. Y para culminar con este dossier sobre este recorrido de algunas de las portadas, por eso les decimos algunas, no las vamos a incluir todo, sería un programa de 400 horas, imposible abarcarlo todo. Tenemos aquí el cover, la portada, la carátula del álbum To Megatherium de los suizos Celtic Frost, álbum de 1985. Hablábamos detrás de cámaras con Ruby que esta es una de mis portadas favoritas de metal de los 80. Una vez casi me compro una camiseta de estas. ¿Qué nos puedes decir sobre esta portada que, a propósito, pues incluye la obra de un importante artista europeo, H.R. Giger o Giger, como se dice en alemán? ¿Qué nos puedes decir sobre esto, Ruby? A mí quise traer esta portada porque además también se asemeja un poco a lo que Elkin nos estaba contando. Esta gente, Celtic Frost, eran bastante underground, conocidos tal vez solo por algunas personas, y ellos eran admiradores de Giger, eran pues seguidores de su arte como mucha gente hoy día, y pues le escribieron una carta, se tomaron a la suerte y dijeron, pues escribámosle a ver al tipo, a ver si nos contesta, y efectivamente él hizo este dibujo para la portada. O sea, les dijo, Giger era seguidor del jazz, no escuchaba mucho metal, pero de alguna manera tal vez se sintió identificado con la gente de la banda y con esa iniciativa de sacar esa parte oscura. Giger había sido vilipendiado por la manera en que él expresa lo oscuro, lo erótico. Pues el arte de Giger es muy contundente, y esta portada específicamente tiene que ver con los inicios de cómo Giger llegó a hacer este tipo de arte. Cuando él era niño, iba a una escuela católica, era obligado a ir a una escuela católica, y allí, cuando se portaban los niños mal, el castigo era quedarse viendo a un Cristo ensangrentado y hacerlos sentir culpables porque por sus malos comportamientos hacían sufrir a ese Cristo. Giger lo que encontró fue un placer al ver esta imagen ensangrentada, ese icono con el que de alguna u otra manera hemos crecido, y él se devuelve
a ese momento, y eso es lo que inspira la construcción de esta portada de Celtic Frost. La verdad, te reitero, una de mis carátulas favoritas dentro del género, maravillosa la obra de Giger, ahí expresada en este To Megatherion, uno de los discos más importantes dentro del metal underground, por así denominarlo, al menos en ese entonces en Europa. Y ya para culminar este diálogo, me gustaría, Elkin, que nos comentaras las redes sociales de Tapias de Pilatos, cómo podemos acceder a la música de la banda, cómo podemos acceder al todo el contenido que ustedes han estado haciendo, las producciones musicales, cómo podemos encontrarlos, Elkin. Sí, muchas gracias. Bueno, Tapias de Pilatos en Facebook, en Instagram, en YouTube, en TikTok también, ya abrí ahí un TikTok, estamos ahí también. Y la música, pues en físico quedan poquitas copias ya del tape, pero estamos en Spotify, en todas las plataformas está Tapias de Pilatos, pues es fácil de escribir porque pues no hay más bandas con ese nombre. Entonces, sí, pues ahí lo pueden ver. La portada del CD, pues van a encontrar es esta, que es la portada oficial, que pues también es historia bogotana, porque este es el cráneo de Raimundo Russi, un abogado que fusilaron en la Plaza de Bolívar, por favor, en 1850. Un abogado muy misterioso. Esa es la carátula. Entonces ahí con esa imagen está todas las redes sociales con este cráneo. Entonces ahí ya identifican que es el Tapias de Pilatos original. Y no, muchas gracias por el espacio, que es muy interesante, Ruby, pues muy interesante, datos que no conocía, me parece súper chévere lo de las portadas. Y Alejo, pues muchas gracias por el espacio, para abrir el espacio a estos temas tan interesantes. No, Elkin, con mucho gusto. Para mí, de hecho, es un auténtico placer hablar con un artista, con alguien que no solamente ha producido música en este género, sino que ha tenido una historia tan particular como esa imagen que tú pudiste captar en ese momento. Ya saben, pueden buscar Tapias de Pilatos aquí también en YouTube, el canal, ahí pueden escuchar también algunos de sus temas, entre ellos Errante, esta canción que está inspirada en esta historia de María Prieto. Y finalmente, Ruby, me gustaría que nos comentaras tus redes sociales, dónde te podemos encontrar, cómo puede escribirte el público, que sé que se va a hacer muy fan de ti. Alejo, a mí me encuentran en Instagram y en Twitter como Ruby Investiga. Siempre ahí detrás de Misterios comparto con Elkin ese amor por la historia y esa historia un poco oscura de Bogotá que pues nos habla de nuestros orígenes y de quiénes somos. Entonces, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias, Elkin, y pues nada, seguiremos hablando de misterio porque es la única manera que tenemos para reconocer qué es lo que hay más allá. Así que realmente muchísimas gracias a Ruby, a Elkin, y como siempre digo, finalizando este tipo de espacios, si quieres expresarnos tu punto de vista, ya sabes, ahí tienes la caja de los comentarios para que nos cuentes sobre qué opinas sobre esta imagen que nos expuso Elkin, la producción de la banda, estas otras portadas que estuvimos examinando con Ruby en este dossier. Si disfrutaste este contenido, te invito a que le des pulgar arriba y que lo compartas, eso me ayuda mucho. Y si quieres estar pendiente de todas las novedades de Mandrágora, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Y nunca olvides que el conocimiento es una creación colectiva, lo gestamos entre todos, y que el misterio es cultura. Nos vemos en un próximo video aquí en Mandrágora. Hasta pronto, chicos. Chao, chao.